Hola colegas, en este video les voy a mostrar cómo conectar el amplificador lineal ALS500M a un equipo de radio, es el ICOM IC7100. IC7100. Y ahora, este amplificador en particular es para 12 volts y es móvil, 500 watts. Entonces tiene algunas características que lo hacen bastante interesante como para discutir algunos temas, conversarlos, aprender, etc. Veamos. Este es básicamente el amplificador tal cual lo promociona la Meritron. Ahí están todas las características. Básicamente el amplificador que está acá. Este es el precio un poquito antiguo. Y tiene como opcional este control remoto. El ALS500RC, Remote Control, ¿cierto? Y bueno, yo compré ambos y aquí están. Estos me llegaron hace un tiempo y yo no había tenido la oportunidad de hacer la instalación y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, tengo aquí el amplificador tal cual lo acabo de sacar de la caja. Está con sus manuales, la factura ahí atrás, los cables. Y aquí está el control. La factura, lo que hubo que pagar finalmente, fíjense lo que costó el flete, ¿no? Casi $300. 1270. Yo lo compré directamente a Meritron, a MFJ. Eventualmente habría algún intermediario que cobre menos, ¿no? Pero esto hace ya bastante tiempo, un par de años. Aquí estoy sacando los materiales de las bolsas. Y aquí está el control remoto, que viene con su manual también. Es el ALS500RC. Entonces viene con dos cables de red, que ya les voy a comentar para qué son. Son cables de alta velocidad y uno es gris y el otro es blanco, me parece. Son idénticos excepto por el color. 25 pies de largo el cable. Y aquí está el control remoto. Puede verse que tiene justamente dos entradas A y B para cable de red, conector RJ, que son justamente para los dos cables. Cada cable juega un papel distinto en el control remoto. Y aquí tiene un conector RCA para el relay, es decir, para activar remotamente el amplificador. Muy bien. A instrucción de la radio, naturalmente, del transmisor. Este es el amplificador por detrás. Aquí puede verse que viene, bueno, la salida del amplificador hacia la antena, hacia la carga, la entrada del amplificador desde el equipo de radio, una conexión a tierra, el relé, cable RCA. Ya les voy a comentar porque este se puede... hay varias opciones de conexión. Y este es el conector que, bueno, trae la energía desde la fuente de poder o de la batería, 12 volts, en realidad bastante más, el rango es bastante amplio, hasta 16, me parece que es 18 volts, 16 o 18 volts. Y también aquí está el control, los cables de control. El cable de control, uno de ellos entra acá. Es decir, no los cables RJ, los cables de red, sino que hay un cable que PTTA, que ya les voy a mostrar cuál es. Es uno rojo delgado, que va a activar uno de estos para PTTear el equipo opcionalmente. En realidad tiene varias conexiones, varias opciones. Espero que en el video, en lo que sigue, vaya todo eso quedando más o menos claro. Entonces, aquí está el amplificador por el frente. Puede verse que tiene, bueno, el encendido acá, on-off. Aquí están las dos conexiones para el cable remoto, para el control remoto que ya les mostré. El medidor de amperaje corriente. No mide potencia, no mide ROE, solamente mide amperaje, lo que puede ser más interesante para un amplificador de este tipo móvil.
Y acá está el selector de bandas, que tiene acá dos posiciones adicionales, ¿no? Una es para el remoto, efectivamente, hay que ponerlo acá para controlar desde ese control remoto la selección de las bandas. ¿Okay? Y tiene acá otra opción auxiliar que ya vamos a ver. Acá tiene un LED que avisa cuando haya un incremento peligroso de la temperatura. Y este es un indicador de error y por lo tanto que hace apagarse el amplificador. Y uno tiene que volver a apagar y encender para reactivarlo. Bueno, aquí están los dos cables de red, pueden verse. Uno era negro y el otro era gris. Viene con una cantidad de fusibles y el cable de conexión que ya vamos a revisar. El cable tiene cuatro cables largos. Uno es negro, que va a al polo negativo de la batería del auto o de la fuente de poder. Estos dos cables son para el positivo de la fuente de poder o batería. Son paralelos, hacen el mismo trabajo, pero son dos para poder llevar más corriente. Y este es el cable que yo les digo que es de control. Ya lo vamos a ver. Aparte hay un cable que es más corto, que acá no se muestra, y que ya se lo voy a mostrar también. Bueno, acá está la cantidad de fusibles que venían. Y venían tres de estas orejas. Dos fusibles que son para los cables rojos grandes. Y este fusible que es con cristal dentro, ¿cierto? Un fusible de vidrio, que es para el cable delgado, rojo delgado que ya les mostré. Aparte venían estas dos ángulos que estuve algún rato viendo dónde podían ir, qué papel podían jugar, hasta que finalmente buscando en internet vi que algunos colegas habían hecho la instalación del amplificador móvil en un vehículo y aquí se ve claramente que la regleta es un soporte, ¿no? Es un soporte para fijar el amplificador en una posición, en un móvil. Aquí puede verse más o menos cómo podría quedar el control remoto en un vehículo. Aquí o acá, ¿no? En realidad este control remoto hace todo el trabajo. Seleccionando acá las bandas, va a hacer que el amplificador seleccione las bandas. Solamente tengo que fijarme entonces en el equipo, en el transmisor, la banda que tiene el transmisor y hacer coincidir esa banda con la banda que tengo acá. Y obviamente con la antena que está operativa, ¿no? Conectada. Y bueno, aquí se ven sí, los dos cables de red que van al amplificador. Aquí están un poquito escondidos, me parece, por detrás. No sé por dónde irán. Bueno, vamos a ver con más detalle las conexiones. El objetivo es un poquito didáctico, discutir esto y comentarlo, aunque nos tome un poquito de tiempo, pero yo creo que puede ser útil. Bueno, este es un diagrama de las conexiones. Fíjense que aquí está la batería, que perfectamente podría ser, como les digo, una fuente de poder, e incluso podría ser mejor una fuente de poder en una estación fija, ya que puedo trabajar con un voltaje más alto. Y una de las cosas que explica este manual de este amplificador, que yo recomiendo que ustedes lo revisen, es la importancia que tiene el voltaje para lograr el máximo desempeño de este amplificador. ¿Okay? Y explica la importancia del grosor de los cables y del largo de los cables también. Bueno, aquí está el equipo amplificador. Puede verse la conexión aquí de la salida de radiofrecuencia que va hacia la antena o al medidor de potencia o al sintonizador, ¿no? El sintonizador, ojo, hay que ponerlo acá, a la salida de la antena, porque lo que yo quiero sintonizar es justamente la antena. No ponerlo entre el amplificador y la radio. Aquí a veces he visto que hay quienes ponen acá el
sintonizador de antena, el Transmatch o el... tiene tantos nombres, el antena tuner, y esto no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Claro que cuando lo pongo acá yo necesito un sintonizador de antenas que pueda trabajar los 500 watts o los 1000 watts que tiene el amplificador. O sea, no cualquier sintonizador puedo poner acá. Bueno, esto es importante porque aquí vean ustedes que hay un cable negro, que es el que yo les decía que era más corto, que viene dentro de este conector grande, y este va para el chasis del vehículo, del automóvil. Dentro del manual se explica que es muy importante que el chasis del vehículo esté conectado a el motor, porque hay vehículos modernos en los cuales se aísla el motor de la carrocería del auto para evitar las vibraciones, o que vienen con mucho material aislante, etcétera, etcétera. Ahora, si esta instalación no va a ser en un móvil, esto podríamos omitirlo y podríamos instalar en el jack la tierra aquí, en este punto. O por acá también es lo mismo. Veamos el otro cable. Es este, el negro, que va acá, que va al negativo de la batería. Este es un cable grueso, dice, y que aquí bueno, hay algunas instrucciones aquí del tipo de cable. Y bueno, sigo. Después tengo dos cables rojos paralelos que hacen el mismo trabajo. Aquí hay que soldar estos fusibles porque ya les mostré que venían sueltos. Y eso va al positivo de la batería. El cable delgado rojo que va acá, ya les mostré, que va con el fusible de cristal, es un interruptor adicional que podría ir a una fuente de poder distinta del vehículo o a la misma positivo de la batería. Y lo importante es que esto consume, porque consume energía. Si es que yo dejo encendido el equipo, el transmisor, el amplificador, aunque no esté trabajando, es decir, aunque no esté emitiendo RF, el hecho de estar encendido es activado a través de este cable. Entonces, si yo enciendo el amplificador, va a consumir de esto. De ahí la sugerencia que se hace de conectarlo no a una batería, sino a una fuente distinta, para evitar que, si se nos queda encendido el amplificador, se nos descargue la batería. Ese es el punto. Bueno, veamos las indicaciones que me dan acá. Yo las pasé todas a español, así que espero írselas comentando. Lo primero es que el cable negativo de la batería, dice el manual, debe estar desconectado del borne de la batería. Es decir, para hacer cualquier desconexión de este amplificador, vamos a partir por desconectar la batería de sus cables. Tanto el negativo, como dice aquí, como el terminal positivo, también vamos a desconectarlo de la batería. Punto 1. Luego dice, agregue un cable de tierra pesado o heavy, que sería este, desde el bloque del motor o del cable negativo de la batería al chasis del vehículo. Este que está acá. ¿Okay? Eso tiene que estar obviamente bien conectado, con todos los requisitos que da el sentido común. Cuarto, el cable de tierra negro, este que va acá, el largo, ¿cierto? El largo y pesado, grueso, debe conectarse al terminal del cable de tierra negativo de la batería, este. Perfecto. Una cosa me llamó la atención, que no llevara fusible este cable. Yo le habría puesto fusible. Pero tendrán sus motivos. Dice que este cable es un poco más largo de lo óptimo. O sea, en realidad todo este cable que está acá es un poco más largo de lo que indica el manual que es óptimo. Ya les digo que el manual entrega varias recomendaciones de
el largo máximo de todos estos cables, porque obviamente hay una pérdida de tensión y eso hace que el equipo, el amplificador, no logre sacar su máxima potencia. Este amplificador, así como todos los amplificadores, son muy sensibles al voltaje de entrada y eso se traduce en una caída en la potencia. Muy bien. Después, seguimos. Dice, conecta el cable de tierra negro corto del enchufe de alimentación del amplificador directamente al chasis del vehículo, este que está acá. Repite, la redacción del manual está un poquito desordenada, pero se entiende, porque a veces repite algunas cosas y hay algunas palabras por ahí que se equivocan. Sexto, ambos conductores de alta corriente positivos, estos que están acá, rojos pesados, deben tener fusibles en la batería. Dos fusibles de 30 amperios, estos fusibles que están acá, que son de espada, no sé cómo se les llamará, y vienen dentro de los suministros que junto con el amplificador. Dice, cada cable de estos que están acá, estos rojos de acá, llevará un pico de 40 amperios, bastante, y un promedio de 20 amperios durante el funcionamiento normal del amplificador. De ahí la importancia del largo del cable y del grueso del cable. Dos fusibles tipo espada de 30 amperios, aquí está el código, PN7551730, encajan en los portafusibles suministrados aquí. Consulte la página 5, hay un buen apartado en el manual que habla de estos fusibles, y yo estoy tratando de resumir al máximo. Tenga en cuenta que este cable es un poco más largo de lo óptimo, ya les dijo, porque en el manual se indican los largos máximos recomendados, pero aquí esto está más largo de lo óptimo. Nota, si se utiliza este amplificador como una estación fija en un jack, con dos suministros en paralelo, retira el puente de los pines 3 y 4 del enchufe de alimentación dentro del amplificador. Aquí en este conector dentro hay una conexión en paralelo de estos dos cables. Y si uno quiere instalarlo en un jack, podría no utilizar una batería, que sería obviamente. Y entonces uno podría poner, por ejemplo, dos fuentes de poder de 30 amperes y llegaría a 60 amperes, o mejor aún 3 fuentes de poder de 30 amperes y tendríamos alrededor de 90 amperes disponibles, ¿okay? En paralelo, conexión en paralelo. Y ahí nos dice que retiremos ese puente que está ahí dentro, por posibles diferencias que puedan haber en los voltajes. Después, el cable de alimentación rojo de baja corriente, que es este delgadito que está acá, dice, debe conectarse al suministro positivo de la batería, acá, a través de un fusible de 5 amperios, que viene incluido, y yo lo conecté. Este cable, dice, va a restablecer un fallo de carga si la energía se interrumpe momentáneamente y se restablece. Este, como les digo, es un cable interruptor. Este cable también puede proporcionar una función de espera de funcionamiento remoto conectando un interruptor remoto en serie con este cable. Aquí puedo poner un interruptor de seguridad o final, digamos, que controle finalmente la operación de todo el sistema. Si esto no está activo, no va a trabajar el amplificador. Si se conecta un cable a una fuente de voltaje permanente sin un interruptor de encendido, este que les digo yo acá, aquí, resultará en una descarga de la batería de algunos miliamperios si el interruptor de encendido del amplificador se deja on. Justamente, si queda encendido este amplificador, por este cable va a haber una pérdida de corriente, un consumo. Este cable debe conectarse a un cable de sistema eléctrico conmutado manualmente para controlar la función de apagado y encendido, una fuente de alimentación conmutada con la llave de encendido mediante una combinación de dos. Lo mismo que les comentaba. 8. Dice, conecte la salida de radiofrecuencia, esta, del excitador. Se refiere al
excitador se refiere al radio, transmisor, ¿no? THF. A la entrada del SO239, en la salida de RF es este. Perdón, la salida de RF de la radio tiene que ir acá. La salida de la radio, del transmisor, tiene que ir a la entrada del conector SO239, que está acá. El coaxial debe ser de buena calidad, como para manejar 100 vatios. Evitar usar cables delgados, coaxiales delgados, ¿no? Después, conecta el sistema de antena del vehículo al conector RF out, a este, SO239, con un cable de coaxial de 50 ohms que transporte con seguridad 600 vatios. O sea, aquí este coaxial debe ser de buena calidad y grueso. Hay que decir que trabajar un amplificador lineal, que yo trabajo hace años, muchos años, prácticamente desde cuando me compré mis primeros equipos, compré un amplificador, es necesario redoblar las medidas de seguridad respecto a la instalación. Me refiero al consumo de energía y me refiero a las características de los coaxiales, conectores, y me refiero a la antena. Es decir, la antena debe ser capaz de soportar 500 watts, 600 watts, 400 watts. Entonces, todas esas antenas, digamos, hechizas, son muy peligrosos de utilizar porque pueden finalmente romperse, quemarse, calentarse, fundirse. Las bobinas que están ahí hechas con alambres delgados se pueden fundir y finalmente dañar el amplificador. Hay una larga historia de colegas que han tenido ese percance, simplemente porque la antena no cumple los requisitos que exige el amplificador. Así que eso es muy importante. Esto es como una casa que uno tiene una conexión de agua, ¿no es cierto? Y que soporta cierta presión. Todos los aparatos de la casa están diseñados para las llaves interiores de los baños, de las cocinas, una cierta presión, pero resulta que ahora vamos a trabajar con el doble de presión, digamos, o 4 veces más la presión habitual. En vez de trabajar con 100 watts, vamos a trabajar con 500 watts. Entonces, obviamente todo el sistema no puede ser el común, ¿no es cierto? Porque van a saltar, se van a romper, etcétera, etcétera. Esa es una precaución que les puedo comentar. Bueno, dice, aquí se conecta en el medidor de salida de radiofrecuencia. Claro, aquí ponemos el medidor de estacionarias, por ejemplo, o el wattímetro o batímetro. Luego dice, utiliza un cable de audio blindado con conectores fono macho estándar, RCA, cables RCA, para conectar el conector relé, este relé que está aquí, ¿cierto? Que sale del equipo de radio, al transceptor o transmisor, acá. Muy bien, esto necesita un poquito más de discusión, que ya les voy a mostrar más adelante. Porque aquí aparece como directo. Sin embargo, ICOM, por ejemplo, establece que la forma correcta de hacer esta conexión es con un relé. Es decir, un relé adicional. Eventualmente puede venir, hay relés dentro, pero ICOM establece un relé externo aquí. Por seguridad. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, por algún motivo, el transmisor transmita, el amplificador transmita antes de que lo haga el equipo de radio. Es decir, que esto transmita cuando esto esté en recepción. Yo no he sabido de alguien que haya tenido ese problema, pero me parece que es un riesgo que está allí presente, que pudiera dañarse la etapa de recepción del equipo de radio. Entonces es mejor seguir las indicaciones de los fabricantes de los equipos de radio. Bueno, dice, esta conexión tiene un circuito abierto de 12 voltios y suministra menos de 100 miliamperes de corriente cuando se tira a tierra. Ya eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero aquí no se va a entender bien.
Hay un diodo de cancelación de pulso en el amplificador para protección del excitador. Okay. Aún así no me convence y aún así recomiendo un relé externo. El conector del relé del ALS500RC tiene la misma función. Bueno, por aquí va a estar el control remoto. Supongamos por acá, conectado al amplificador con los cables RJ. Y dice que yo podría poner este cable de relé no al amplificador, sino que al control remoto. ¿Okay? Muy bien, entonces tengo esas dos opciones. Cuando utilice el control remoto, puede usar el conector de relé del amplificador, que está acá adentro, o el conector de relé del control remoto. Claro, lo que le facilite más la instalación. Es lo mismo. Este cable RCA puede ir de la radio al amplificador o de la radio al control remoto. Es indistinto para el amplificador, depende de lo que a uno le sea más cómodo. 11 dice, enchufe el conector de alimentación de múltiples clavijas, que es este, el conector de alimentación de múltiples clavijas, a hembra, en el conector macho de múltiples clavijas en la parte posterior del chasis del amplificador. ¡Pum! Lo conectamos acá. Ya hecha todas las otras conexiones, ¿no? Conecte los cables positivo y negativo de la batería. Ya tenemos aquí los ojos o las orejas conectadas, los fusibles conectados, y ahora conectamos las baterías y con eso tendríamos la instalación. Ahora vamos a ir a la operación. Veamos, dice, asegúrese que todas las conexiones eléctricas estén correctamente cableadas y que el vehículo esté funcionando con una batería completamente cargada. Si no está bien cargada, lo primero es que él no va a tener el voltaje suficiente para trabajar bien el amplificador, y segundo, que esa batería se va a dañar por el alto consumo que va a exigir el amplificador. La va a descargar muy rápidamente. Primero, ajuste, dice, el panel frontal del amplificador en off. Bueno, apaguémoslo. Asegurémonos que esté aquí apagado. Segundo, ajuste el selector de rango de frecuencia del amplificador. Esto. En la misma frecuencia que el excitador. Por ejemplo, si vamos a trabajar en 40 metros, asegurarse que esto esté aquí en 4.48, que es el rango en megahertz, donde está 7 megahertz, que es 40 metros. Y en la radio, en el transmisor, también tendríamos que tener la misma banda. Dice, cuando utilice el ALS500RC, que es este control remoto, coloque el interruptor de frecuencia del amplificador, este, que está acá, en remoto, ¿no? En remoto, posición remoto, porque ahí le vamos a entregar el mando a este control. Y bueno, lo que ahí tenemos que asegurarnos entonces es que el rango de frecuencia que aparezca aquí sea el mismo que está en el radiotransmisor. Tercero, con el amplificador aún apagado, transmita a la antena con el excitador, con el transmisor. Bueno, en ese caso se va a transmitir, va a ser un through, ¿no? Va a pasar por aquí, en la señal del equipo de radio, y simplemente no se va a activar, no va a transmitir porque está apagado el amplificador. Pero nos va a servir como un test para verificar si las conexiones están todas bien. Mida la ROE con el indicador de ROE interno del transceptor de la radio y con un indicador de ROE o con un indicador de ROE externo, que ya sabemos que tendría que estar antes de la antena, justo antes de la antena. No opere este amplificador con una ROE superior a 2 es a 1. El límite legal, 2 es a 1. O con más de 60 vatios de potencia reflejada. Claro, en realidad el criterio de la ROE no es tan preciso cuando trabajamos con potencias bajas, porque si trabajamos con 5 watts, digamos, no se va a dañar el equipo aunque la ROE esté alta, para hacer pruebas cortas. Bueno, aquí
Margen amarillo mostrando que hay un problema de redacción en el manual. Dice, coloque el control remoto ALC500RC, este control remoto, en encendido y este en apagado. Ahí yo corregí algunas cosas. En ese caso dice, este medidor, este de acá, debe aumentar levemente. Y si yo peteteo la radio, el transmisor, el relé del amplificador debe hacer clic. Aunque no transmita, pero debiera recibir la señal. DC amperes tenemos medición aquí arriba y también tenemos DC amperes aquí abajo. Aunque no se ve con claridad, pero son amperes también. Después, coloque el excitador, la radio, en modo de transmisión en Charlie Whiskey, FM o RTTI. En el caso de ICOM, los equipos más modernos, uno utiliza RTTI. Aumente gradualmente la potencia de salida y observe el medidor DC amperes. Bueno, quiere decir que hay que comenzar con el transmisor con baja potencia en RTTI, 5 watts, 10 watts, etc. Y uno va subiendo y va evaluando cómo va funcionando el sistema. La corriente, dice, debe estar entre 60 y 80 amperios a máxima potencia, aquí arriba. Recordemos que esto está conectado a la batería, ¿sí? Aunque esté apagado. Un batímetro externo debe indicar 400 vatios o más de potencia de portadora. Cuando esto está transmitiendo, un medidor de potencia debería por lo menos marcar 400 watts. O 500 watts, que sería el rango superior, ¿no? Bueno, si eso no es así, obviamente hay que revisar todas las conexiones, la fuente de poder, la batería, los cables, el equipo de radio, etcétera, etcétera, los coaxiales, conectores, en fin. Deben obtenerse niveles de salida completos de 400 watts en Charlie Whiskey o RTTI en nuestro caso, con potencias inferiores a 60 vatios. O sea, con 60 watts en el equipo de radio, yo debería lograr por lo menos 400 watts en el amplificador. Si eso no lo logro, nuevamente revisamos. Los niveles de salida de envolvente pico en banda lateral pueden alcanzar hasta 600 vatios, dependiendo de las características de la voz y del excitador. Y del micrófono, probablemente. O de la voz. La distorsión de intermodulación y los splatters van a ser más bajos, dice, si es que el amplificador lo operamos en un nivel de salida ligeramente por debajo del nivel máximo que se puede obtener. Es decir, no operar al máximo de potencia el amplificador, sino un poco menos para lograr que haya menor distorsión y menor splatter. ¿Okay? Después, a medida que aumenta la temperatura, el ventilador de este amplificador debería empezar a funcionar, lo que es normal. Si la temperatura aumenta demasiado, este LED, el Thermal Overload LED, se encenderá y el amplificador no funcionará. Advertencia. Esta función se restablece, dice, automáticamente cuando la temperatura alcanza límites seguros. En un concurso, por ejemplo, podría calentarse demasiado. Pero no pasa nada, se apaga, baja la temperatura, no nos deja seguir transmitiendo y se vuelve a encender solo. Ahora, el distinto es cuando la potencia reflejada es demasiado alta o el selector de frecuencia, este de acá o este de acá, no se ajusta a la frecuencia de transmisión de la radio o eventualmente una sección de potencia pierde potencia o el amplificador está sobrecargado. En todos esos casos, dice, el LED load, que está acá, rojo, se iluminará y en ese caso el equipo se apaga. Perdón, no se apaga, deja de trabajar, pero no nos deja hacer nada. Tenemos que apagar y volver a encender para restablecerlo. Obviamente después de haber hecho la revisión. El interruptor apagado encendido, claro, lo que les digo, debo apagar y encender para restablecer esta falta que está acá. Cuando hay una falla de temperatura simplemente hay que esperar. Cuando hay una falla de esto hay que apagar y encender. Ok.
Ahora revisemos rápidamente las instrucciones respecto del control remoto, el ALS500RC. Ahí ustedes pueden ver que tiene, como les digo, la conexión A y B para los cables de red y el relé que va acá, que es opcional. Entonces, dice el relé. Este conector que está aquí, dice, este conector fono hembra cambiará el amplificador al modo de transmisión cuando el centro se ponga a tierra. O sea, cuando se unan ambos cables, esto va a petetear. O sea, cuando se conecte, hay un corto, digamos, entre el centro y el chasis de estos dos. ¿Okay? Bueno, eso es lo que hace el relé en el fondo, ¿no? Pero yo lo podría hacer manualmente o con un interruptor. El puerto A, dice este que está acá, permite las funciones del interruptor de encendido y apagado, los LEDs de transmisión, de overload, de error y el medidor de corriente. O sea, por este puerto A circula toda esta información desde y hacia el amplificador, al control remoto. El puerto B, en cambio, que está acá, permite el funcionamiento del conmutador de selección de frecuencia, este que está acá, de tal manera que yo puedo cambiar frecuencias aquí y eso lo va a reconocer el amplificador. Y el LED de potencia también, del power, que sería este de acá. También está controlado con el B. Ese es el motivo entonces por el cual hay dos cables. Lo que es una buena idea para hacerlo simple, porque podrían haber puesto acá un cable muy complicado, con un conector muy complicado que solo lo vendieran ellos y cobrar un precio carísimo, pero lo hicieron bastante simple con cables de red. Así que se agradece. El conector de relé, dice, del ALS500RC, de este, funciona igual que el conector de relé del amplificador. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Utiliza el conector de relé que le facilite más la instalación, sea conectar el relé desde el equipo de radio al control o al amplificador. Operación. Los controles, dice, de este ALS500RC tienen la misma función que los controles del frente del amplificador. O sea, lo que nosotros hagamos acá va a ser copiado, va a ser un espejo la respuesta que va a tener el amplificador. O sea, es un control remoto como tal. Segundo, el interruptor de encendido del amplificador, esto debe estar en posición de apagado, y el interruptor de selección de frecuencia en la posición del control remoto. A ver, me voy acá, voy a retroceder un poquitito, aquí, apagado y control remoto. Cuando utilice el control remoto, regreso. Después, ponga el interruptor de frecuencia de acá en la misma frecuencia del equipo de radio. Perfecto. Cuando se enciende el interruptor de aquí, el on-off, el medidor y la luz de encendido deben iluminarse. Perfecto. Cuando el equipo de radio se coloca en transmisión, la luz transmisión debe iluminarse. O sea, cuando el equipo de radio, el radiotransmisor, transmite, este LED debería iluminarse indicando que está recibiendo radiofrecuencia desde la radio. Y el medidor de corriente debe desviarse. O sea, aquí tenemos que recibir movimiento. Aquí tenemos que ver alguna actividad en este medidor. La luz OL, esta que está acá, se iluminará cuando el amplificador alcance un ROE demasiado alto o el interruptor de frecuencia está en la posición incorrecta. Esta es una medida de error entonces, ¿no? Al apagar y encender el interruptor de encendido, este que está acá, se va a restablecer esta luz. Perfecto. Bueno, ahora vamos a revisar las conexiones entre la radio, transmisor, y el amplificador. Fíjense que lo que tengo acá es el 7100, que es el equipo que yo estoy utilizando, el ICOM 7100, que es un equipo móvil, probablemente ideal para trabajar con este amplificador.
Este es un equipo que trabaja en VHF, UHF y también en HF, ¿no? Este conector que está acá, SO239, es el conector para HF, que va perfecto aquí a la entrada del amplificador. Este es el manual del ICOM, del radiotransceptor. Y esto es el amplificador, que no es ICOM, y esto va a la antena. Este es el amplificador, en este caso sería el amplificador Ameritron que estoy analizando. Bueno, fíjense ustedes acá que el fabricante de este equipo ICOM sugiere que la conexión de control del amplificador se haga a través de este conector que está acá, que es un conector de 13 pines, que viene con este cable, que viene con este conector de 13. Cuando uno compra la radio viene este conector. ¿Qué hace este conector? Bueno, este conector, seleccionando los pines correctos, lo que va a hacer es enviar un voltaje, ¿cierto? Cuando se PTT, cuando este equipo de radio transmita, va a enviar un voltaje aquí y va con eso a activar este relé. Aquí hay un relé que va a trabajar con estos 13.8 volts, 12 volts, que finalmente va a entregar la información a el amplificador para que transmita al send que está acá. ¿Ok? Aquí viene un diodo de seguridad, ¿cierto? Para evitar la contrafem, ¿cierto? Que se devuelva un voltaje cuando se apague la bobina. Y aquí también hay una conexión ALC. Yo les voy a decir que nunca he utilizado el ALC. Nunca. Es decir, hice pruebas hace muchos años atrás y vi que el ALC no me aportaba nada realmente. No me aportaba nada. Se supone que el ALC, cuando hay sobremodulación o exceso de potencia, lo que va a hacer es darle una instrucción al amplificador para que baje la potencia, una especie de autocontrol. Pero la verdad que yo lo encuentro bastante inútil en mi opinión personal, respecto a los que los utilizan. ¿Por qué? Porque yo el equipo de radio nunca lo tengo con 100 watts, nunca lo tengo en el máximo, siempre lo tengo con la potencia que permite activar el amplificador con la potencia que yo quiero. Si yo quiero que el amplificador disminuya la potencia, bajo la potencia de este equipo. Yo entiendo que hay otros equipos de radio que no tienen la posibilidad de controlar la potencia gradualmente, que por ejemplo tienen potencia alta y baja, por ejemplo, solamente eso, o que no tienen posibilidad de cambiar, un equipo laboral, por ejemplo, que está todo cerrado, y solamente va a trabajar con 100 watts, entonces ahí probablemente el ALC sea una opción. Pero en los equipos modernos, que yo puedo elegir la potencia, yo lo controlo desde acá. Entonces, si yo quiero que el amplificador entregue máxima potencia, ¿qué es lo que hago? Aumento la potencia de RF del equipo, 30, 35, 40 watts, y va a empezar a transmitir con mayor potencia el amplificador. Y aquí yo voy a estar monitoreando en la salida con un sintonizador, con un medidor de potencia, cuál es la respuesta. Y entonces todo lo controlo de acá. El trabajo de ALC, digamos, fundamentalmente lo hago desde acá. Ok. Entonces esto les voy a explicar ahora cómo yo lo he construido. Antes de eso les voy a mostrar la conexión del ICOM IC7300, que es muy parecida al 7100. 7300 sabemos que es el equipo de radio que hoy día está en auge, que ha sido un éxito comercial. Bueno, este equipo, el 7300, tiene acá un conector RCA Send, que podría ir aparentemente directo al send del amplificador. Y yo no tendría que utilizar eventualmente este mismo conector de 13 pines que está acá. Y aparentemente no tendría yo que utilizar este relé externo. Bueno, esto es materia de discusión. A mí me parece que
en algunas partes del manual indica que debe usarse este relé externo, pero parece contradecirse con este dibujo que está acá. Entonces mi recomendación es siempre hacer este relé, que es baratísimo, no cuesta nada hacerlo, pero un relé es muy barato, y ya les muestro cómo yo lo hice. ¿Okay? Entonces, a pesar de que aquí indique que puedo ir directo, mi recomendación es trabajar con el relé externo. Lo que da un poquito más de tiempo y asegurarnos de que el transmisor, cuando esté transmitiendo, llegue la señal y se active el transmisor. Después, que el amplificador transmita después que el equipo de radio. Estos equipos de radio en los menús también tienen forma de uno programarlo esos tiempos, ¿no? Pero yo tampoco me he metido en eso para no complicar más la discusión. Ok, sigamos. Aquí está el relé con algunas indicaciones y bueno, básicamente la misma información, ¿no? En el caso del ICOM 7100 dice acá que hay dos posibilidades. Uno, el pin 3 es para HF y el pin 7 es para VHF. Es decir, yo podría aquí activar por separado dos amplificadores. Tener conectados dos amplificadores. ¿Okay? Uno a VHF y otro a UHF. Con este mismo cable. Con este mismo plug, ¿cierto? Conector. Y uno seleccionando la banda del transmisor, uno va a indicarle cuál va a transmitir de los dos equipos o de los dos amplificadores. Bueno, este es el cable que yo hice. Aquí dentro está el relé 12 volts y que trabaja no solamente con ICOM, yo también lo probé con un Kenwood, con un 480, un TS480. Aquí está, por detrás tiene la entrada y la salida. Y aquí está por dentro, que está bastante feito. Pero bueno, es para ilustrarles a ustedes cómo está esto. Aquí está la entrada y la salida, que son conectores RCA. Digamos, la entrada viene del equipo de radio, ¿no? Viene el equipo de radio que está por acá, entra la señal de aquí, y de aquí sale hacia el amplificador. Ok, entonces aquí está el relé, por debajo. Aquí hay una resistencia que va a alimentar este LED para indicarme que está activado el relé, que está normalmente abierto. Y aquí está el diodo protector. Y eso es todo. Muy simple. Así que ya les digo, por esta cajita, que no cuesta nada hacerla, podemos estar más tranquilos y observando aquí con este LED que efectivamente estamos enviando información al amplificador. Bueno, estas son las conexiones del cable del conector de 13 pines que está acá. El 2 con el 3 me sirven para un PTT externo, que es bastante útil si alguien lo quiere utilizar con pedal, ¿cierto? Entonces, ya que vamos a modificar, vamos a utilizar este conector, yo recomendaría de inmediato habilitar allí una salida para el PTT y la salida del relé, que es la que está acá. El relé es el 3 con el 8 para el caso de HF. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí está HSend, que es para HF, y este que está acá sería para VSend, que sería para VHF. Entonces, con el 2 y el 3, si yo hago un corto o conecto el 2 y el 3, se va a activar el PTT de la radio por detrás, ¿cierto? En el conector trasero. Y eso yo lo puedo llevar a un interruptor, a un pedal abajo, y ya no necesito manualmente apretar el micrófono, o simplemente puedo tener mi micrófono allí enfrente mío y con el pie del pedal el equipo va a transmitir y va a recibir mi modulación.
el micrófono está ahí, pero yo no tengo que estar con el dedo presionando, lo que me deja las dos manos libres para el computador, el ordenador, el libro de guardia, cualquier otra cosa. Así que es bastante útil. Y el 3 y el 8 son las conexiones del relé. Muy simple. Este cable también lo venden en eBay. Lo revisé. Cuesta 17, 18 dólares. Ahí está el conector de 13 pines. Y este es el que va al relé. Aquí lamentablemente no hay un relé. Falta el relé. O este sería el que va al relé. Y después iría hacia el amplificador. Bueno, estos son los cables que venían en el ICOM 7100. Aquí está el conector. Está listo para trabajar. Los 13 pines. Cada uno con su color. Una ferrita. Aquí tenemos fusibles. Conector 3.5 estéreo. Este es el cable de ordenador USB. Ya, aquí yo tengo dos de estos cables. Este es el cable que yo hice, el de arriba, que está muy feo, ¿no? Pero es el primero que yo hice para el ICOM. En realidad yo lo hice para un ICOM. Este cable debe tener más de 10 años, el de arriba. Y lo utilicé con varios equipos. Y ahora lo tengo conectado con el 7300. Este es el PTT, ahí le puse. Este otro es el relé. Y este es el que acabo de construir. Con que va a ser para el 7100. Lo mismo. Yo hizo uno más largo y otro más corto para que no se tocaran, ¿no? Entre sí. Bueno, aquí lo hice del mismo largo. Tal vez sería mejor respetar eso. En fin. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Es la conexión y prueba física real de este amplificador. Así es que me voy afuera, donde voy a hacer toda la conexión, y espero que me puedan ir siguiendo. Yo no la he hecho, la voy a ir haciendo con ustedes, toda la instalación. ¿Ok? Nos vemos. Dos detalles antes de ir a la instalación misma. Puse acá en un gráfico dos imágenes que especifican mucho mejor cuál es la conexión que yo utilicé y que funciona. Aquí están los conectores RCA y el centro de un conector es el pin 2, que es la tierra, lo que se llama tierra en este caso. Y el pin 3 es el PTT. Estos dos. Si se une el centro con la tierra de este conector, entonces el equipo PTTA, el HF, en la radio. ¿Okay? Y en este otro caso, el pin 8 es el que lleva el voltaje por el centro, 13.8 volts, y el de afuera es el mismo, el PTT, ¿okay? El HSEN. Solamente que ahora va a actuar como activador del relé. ¿Okay? Muy bien. Y lo otro que les quiero mostrar es esto. Ahí está. Este es el control remoto. Haciendo pruebas, verifiqué que el amperímetro, cuando pasaba corriente, marcaba al revés. Esta es la conexión que trae. Si ustedes logran ver acá, a ver dónde está. Hay un poquito de zoom. Ahí. Este es el positivo, ahí logra verse un más, y este es el negativo. Bueno, estos cables venían al revés. Venían así. Entonces lo que tuve que hacer es cambiarlos de posición. Bueno, este es un problema que a veces se le critica a MFJ, que en los operarios de los equipos a veces cometen errores, pero que son fáciles de resolver. No son problemas de diseño, sino que son de soldaduras al revés y cosas por el estilo, o algún contacto suelto o mal soldado. Entonces, repito, el amperímetro venían conectado al revés. Lo corregí, lo cambié de posición. Este es el positivo, este es el negativo y funciona perfecto. Ahora sí.
aprovecho de mostrar que estoy usando este medidor de potencia con la pastilla de 1 kilowatt y que estoy utilizando esta carga fantasma, esta dummy load, ahí que es para 1.5 kilowatts de la MFJ para ese rango, la MFJ 264. Ok, entonces les muestro acá cómo está la cosa, la instalación. El ICOM, el 7100, ¿cierto? El amplificador, el relé, la cajita de relé, el control remoto, los cables de red, el amplificador y la carga fantasma detrás. Y aquí está la batería, ¿cierto? Aquí están los cables, ahí se ve un poquito mejor. Estos son los dos cables paralelos que llevan la energía. Este es el cable de control, el delgado rojo, que se puede conectar como un interruptor en algún lugar móvil o del chat, que es el corte general, digamos. Este es el negativo del amplificador y estos dos que van acá son los cables del 7100, del ICOM 7100. Okay, entonces aquí estamos mirando por detrás la instalación. Ahí está el ICOM. Fíjense que acá está el cable que preparé, ¿cierto? Que el conector de 13 pines, que va acá a un cable RCA, que va al relé, y del relé va, por ejemplo, al amplificador o al control remoto. A cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí está el resto tal cual se los había mostrado. Entonces ahora vamos a tratar de hacer unas mediciones rápidas. Entonces vamos a encender aquí el amplificador, el ICOM. Ahí estamos. RTTI, 10% de potencia, 40 metros. Está apagado completamente acá el amplificador. Eso sí, el amplificador está en posición remoto, ¿no? Aquí, en remoto. Los cables conectados y está encendido aquí el control remoto, y en virtud de eso está encendido también el amplificador realmente. Aquí están seleccionados los 40 metros. Y bueno, la luz es bastante fuerte. Yo creo que al desarmar esto, el LED me quedó un poquito demasiado junto al display por la parte trasera, así que voy a tener que corregirlo. Y vean ustedes que si yo apago aquí, bueno, se apaga todo el sistema y allá se enciende. Y vamos a mostrar entonces la operación. Ahí estamos peteteando con 10%, 25 amperes. Se está activando el relé, 25 amperes, y acá también estamos teniendo una medición aproximada de 25 amperes. Y la batería, esperemos que aguante. Y acá, ¿cuánto tenemos? Estamos en la escala de abajo. Tenemos 1 kilowatt, 1000 watts, por lo tanto el 10% de esto. Entonces aquí esto está marcando aproximadamente, digamos, 150 watts puede ser. Puede ser 140, 130. Eso es lo que está marcando allí con el 10% de potencia del HF. En la escala de abajo, ¿no? En la escala de abajo. Muy bien. Y ahora vamos a aumentar la potencia. Vamos a aumentar la potencia, ¿sí? Aumentamos potencia a 50%. Y vemos acá, ¿cuánto tenemos? Ahí tenemos 300 y algo, ¿no? 350 watts puede ser. Más 370 tal vez. 370 watts.
200, entre 200 y 400, 350 por aquí, 370 por allí. Muy bien. Con 50% de potencia. Y vamos ahora a probar con el 100% de potencia del HF, que no es recomendado, naturalmente. Vemos acá que tenemos... No llegamos a los 400 watts. Lo deseable sería llegar a 600. ¿Cuál es el motivo? Puede que la batería esté un poquito descargada, pero más que eso, los cables originales son un poco largos. Y segundo, y lo más importante, el voltaje que estoy recibiendo, que el amplificador está recibiendo, será 12 volts. 12 volts y medio, en circunstancias que sería deseable tener un voltaje de tal vez 16 volts. Efectivamente, el manual dice que este amplificador opera en 13.8 volts con 80 amperes, y si uno revisa con mayor detalle el manual, dice que este amplificador ha demostrado excelente vida con voltajes ofrecidos hasta 16 volts. Hasta 16 volts. Y abajo dice: la batería debe ser mantenida entre 13.8 y 16.5 volts. O sea, 16.5 sería el voltaje ideal para lograr el mayor desempeño. Ok, sigamos. ¿Alguna última prueba que vamos a hacer con esto? Está trabajando muy bien, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. Ahí el Ameritron, el amplificador, se mantiene todo apagado porque está trabajando con el control remoto. Pero ya se ve que el control remoto no es necesario. Es una opción, ¿no? Porque se puede conectar directo al amplificador, la radio con el amplificador, sin utilizar el control remoto. Pero en móvil puede ser más cómodo utilizar ese control remoto. Eso es, amigos. Espero que haya sido interesante el video acerca de la operación de este amplificador Ameritron ALS500M. Todo el cablerío, las conexiones, el relé, el conector de 13 pines, en fin, tanto detallito. Y yo no he visto en internet otro video que muestre paso a paso esta conexión, ni en inglés ni en otro idioma, así que espero que sea útil. Si les parece interesante, compártanlo, suscríbanse, hagan comentarios, siempre los comentarios son muy interesantes, y nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie Golf.